Imagínate que en este momento estemos nosotros aquí, la gente esté viendo este programa y de repente desaparecemos, las cámaras siguen grabando, habrá gente en iglesia que desaparezca, otros se quedarán, miles de personas que están en los cementerios desaparecerán, gente que va volando en un avión que desaparece, otros se quedan. ¿Quiénes se quedarán? ¿Quiénes se quedarán? Porque claro, esta es una buena pregunta también. Mucha gente dice, no, es que se van a ir los que crean en el rapto, los que no crean se van a quedar. El otro día alguien me dijo que es todo lo contrario, el que se queda es el que cree y el que se va es el no creyente, ¿no? Yo creo, y creo que tengo material bíblico para poder demostrarlo, que la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, como mínimo estaremos en la primera parte de la gran tribulación, es decir, los primeros 3 años y medio. ¿Realmente existen los ovnis? ¿La Biblia dice algo con respecto a esto? Yo quería preguntarte algo que pasó en abril, y es que tú mencionaste en una predicación que iba a pasar algo el 11 de abril. ¿Me puedes decir quién fue la primera persona que dijo que los cristianos no estaríamos en la gran tribulación? La idea de que los cristianos no pasaremos por la gran tribulación, el rapto pretribulacional, es relativamente reciente. La persona que primero la popularizó de forma sistemática fue John Nelson Darby en 1827. Pero vamos a ver, pero es que da igual si el templo lo construyen allí o más acá o más arriba o más abajo, da exactamente igual. Es que algunos piensan que con la reconstrucción del templo, que se va a reconstruir, ya está todo solucionado. Y es que es al revés. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que ese templo que va a ser reconstruido va a ser nuevamente profanado por un personaje que en el Nuevo Testamento recibe muchos nombres. El más conocido, por supuesto, el Anticristo, ¿no? Bueno, lo del 7 de octubre fue un pequeño botón de muestra de lo que profetiza Sofonías, de lo que profetiza el profeta Joel. Es decir, lo del 7 de octubre fue en una zona muy particular y concreta de Israel. Pero la Biblia profetiza algo a nivel nacional. Fíjate qué curioso, cuando viene el Papa a España, viene 6 días, el 6 de junio y en el 2026. Y la gente estaba diciendo 666. Algunas personas se pueden sentir ofendidas, ¿no?, por lo que voy a decir ahora, pero los datos que nos da la Biblia sobre una estructura religiosa que en los últimos tiempos apoyará al famoso Anticristo coinciden mucho con, por ejemplo, con la Iglesia Católica, con el Vaticano, ¿no? Sus representantes, la forma como visten, su liturgia y muchos símbolos que tienen, ¿no? Yo creo sinceramente que la Iglesia Católica tiene un poder de convocatoria, sobre todo en la figura del Papa, brutal. Yo voy a decir algo que a lo mejor a más de uno le puede chocar, ¿no? Incluso hasta se puede sentir, y lo entiendo, ¿no?, hasta ofendido, ¿no? Pero Israel está en pecado. Israel está en pecado. Israel ha rechazado en su inmensa mayoría al verdadero Mesías. Y les guste oírlo o no, les guste recibirlo o no, aunque ahora mismo se reconstruyera el templo de Jerusalén y multitudes de judíos subieran arriba a celebrar sus sacrificios, eso ya no sirve absolutamente de nada. Yo creo que el Anticristo, para que sea aceptado por el pueblo de Israel, como mínimo tiene que tener madre judía. Yo tengo la teoría de que en algún momento determinado los mismos que quieren destruir a Jerusalén van a destruir el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Y esto va a ser el detonante para que Israel diga, bueno, se acabó, hasta aquí hemos llegado, subimos allá arriba y reconstruimos el templo, ¿no? Porque humanamente hablando no podemos ver cómo se puede dar esa profecía, ¿no?, ese acontecimiento. Pero lo que está bien claro es que Jerusalén es la ciudad más amada y más odiada por muchos. Todos la quieren, judíos, cristianos, musulmanes, todos la quieren, pero también muchos la odian. Aquí viene la pregunta del millón. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Glorifícate, Señor, a través de esta grabación, de este programa, y que oigamos de milagros, de vidas transformadas por el poder de Dios. Y todo lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a un nuevo programa con el pastor José Manuel Sierra. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de qué está pasando en Israel, vamos a hablar de Turquía, vamos a hablar también de la situación actual de España. ¿Qué está pasando en todo el mundo? Todo el mundo está muy caliente.
Y hoy pues tenemos aquí al pastor José Manuel Sierra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eliseo? Un placer, como siempre, estar contigo, una bendición. Pues gracias por recibirnos aquí en la finca. Hoy hemos cambiado de plano. Sí. Hace un poquito más de calor que la otra vez que grabamos, pero estamos, bueno, estoy muy contento. No sé si tú estás contento también de volver a tener una charla. Sí, la verdad es que es una bendición porque yo me siento muy cómodo contigo, y además los temas que tocamos pues son temas que a mí personalmente me gustan mucho y he disfrutado siempre contigo de estas entrevistas. Gracias una vez más. Pues vamos a empezar. Hace poco estuviste en Turquía. La situación de Israel era que no podías ir y decidiste ir a Turquía, y estuviste mandándome fotos y me comentabas lo interesante que era Turquía, porque también tiene que ver con los últimos tiempos, en una parte, pero sobre todo tiene que ver con las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cómo viste Turquía? ¿Pudiste ver algo interesante? Muchas cosas interesantes. Creo que mereció la pena estar allí en Turquía con un grupo de aproximadamente unos 50 hermanos, que ya los conocíamos a la mayoría de ellos porque nos habían acompañado en otras ocasiones a Israel. Era la primera vez que íbamos a Turquía, y la verdad es que nos llevamos una muy buena sorpresa porque vimos un país limpio, muy ordenado, con mucha historia bíblica. Nosotros en principio íbamos fundamentalmente a hacer el recorrido de las famosas 7 iglesias del Apocalipsis, que lo hicimos, y en cada una de esas ciudades nos paramos y, en fin, leímos el texto bíblico y dimos muchas explicaciones y contamos lo que allí había sucedido. Pero aparte de eso, Turquía aparece como Asia Menor en el Nuevo Testamento y aparece en muchas ocasiones en el libro de los Hechos. Recuerden, por ejemplo, que Pablo era de Tarso, y Tarso es una ciudad que existe en la actualidad y está en el sur de Turquía. Los gálatas, los colosenses. Luego también tienen que entender que Turquía es mencionada en el Antiguo Testamento como Togarma, una de las naciones que apoyará militarmente y probablemente económicamente también al anticristo, ¿no?, cuando se anime a atacar al pueblo de Israel. Allí estuvo Pablo, 2 años viviendo en la ciudad de Éfeso. Estuvo Timoteo, María, Juan y otros personajes bíblicos. La verdad es que merece la pena ir a Turquía porque hay mucha historia bíblica que contar. El país nos dio una muy buena imagen. Es un país precioso, es un país muy bonito. Hemos viajado en más de una ocasión, más de 10 horas en autobús de una ciudad a otra, y la verdad es que no hay nada negativo que decir en cuanto al tema de Turquía. Es verdad que se nota que hay muchas mezquitas, pero la realidad es que la mayoría de ellas están vacías. Vimos a muchísimos turistas. Claro, hay muchos turistas que no pueden viajar a Israel y a países cercanos, y Turquía es una opción, si quieres conocer mucho de la Biblia, muy buena. Yo sinceramente lo recomiendo. De hecho, ahora este año, otra vez en octubre, estamos organizando otro grupo que ya se ha llenado en muy pocas horas, con uno de nuestros pastores, que le he pedido por favor que lleve al grupo a Turquía, y es un lugar que me impactó muchísimo, la verdad, sobre todo el tema de las distancias que había entre las iglesias del Apocalipsis. Y sobre todo también me llamó mucho la atención que al no haber prestado atención a las amonestaciones, al llamado al arrepentimiento que el Señor le hacía a las iglesias, pues esas iglesias prácticamente han desaparecido. Pero hay una gran necesidad espiritual. Turquía es un país que tiene más de 90 millones de habitantes. Estambul, que no es la capital es Ankara, tiene 18 millones de habitantes, y la gente es muy amable. La gente es muy amable, atienden muy bien a los turistas, se come de maravilla. Es un país relativamente económico, y la verdad es que venimos muy contentos porque vimos que mereció la pena. Ya solamente por el tema de las 7 iglesias, ya honestamente se lo recomiendo a todo el mundo que vaya. Merece la pena. Y luego por otras muchas cosas, por ejemplo, fuimos a Capadocia, que no forma parte de las 7 iglesias del Apocalipsis, pero que son mencionadas en el día de Pentecostés, habitantes de Capadocia que se convirtieron allí con el mensaje de Pedro. Después Pedro les escribe una carta a los hermanos que vivían en Capadocia, en Bitinia, en Ponto, todos lugares de Turquía, y Capadocia es espectacular. Capadocia fue una ciudad subterránea donde vivieron miles y miles de hermanos nuestros que, huyendo de terribles persecuciones, vivían bajo tierra, y Capadocia realmente es un lugar muy impactante, patrimonio de la humanidad,
y algo que vi allí por primera vez es el famoso olivo silvestre, del cual habla el libro de Pablo a los romanos, y probé el fruto del olivo silvestre, que si lo puedes evitar, evítalo, porque para mí sabe horrible, pero pude ver el famoso olivo silvestre. Ya conocía el olivo real, el verdadero, ¿no? De hecho tenemos aquí algunos cuantos ahora, pero el olivo silvestre nunca lo había visto y mucho menos probado su fruto. Así es que mereció mucho la pena, sinceramente fue un tiempo muy bonito. Qué interesante. Y con respecto a los últimos tiempos, ¿pudiste, no sé, ver algo que te llamó la atención con respecto, no sé, a las 7 iglesias del Apocalipsis, que sabemos que en una medida tiene que ver también? ¿Pudiste ver algo que nos puedas contar específico que te llamó mucho la atención? Sí, antes de decirte lo que me llamó la atención referente a los últimos tiempos, tocante a Turquía, antes que se me olvide, el arca de Noé está en el monte Ararat. Dice que allí reposó el arca de Noé. ¿Y dónde está el monte Ararat? Está también en Turquía. Sí, que hay mucha historia que contar. Pero estando allí en Turquía, un día viendo la televisión en el hotel, vimos cómo Turquía ya ha adquirido misiles de largo alcance, con más de 6.000 kilómetros de alcance. Y yo me preguntaba, ¿para qué quiere Turquía estos misiles si es un país que no está siendo atacado, no está siendo amenazado por ninguna otra potencia, como podría ser Irán o cualquier otro país, ¿no? Bueno, yo creo que todo se está dando de tal manera que lo que nos parecía hace unos años o hace poco tiempo imposible de que se diera, pues Turquía se está armando hasta los dientes y está mencionando mucho en televisión, en tertulias, en radio, en prensa, el tema de Israel, el tema de Jerusalén. Hay como una obsesión, y es que la Biblia nos enseña que muchas naciones en los últimos tiempos se van a unir para atacar a Israel, sobre todo conquistar la ciudad de Jerusalén, y Turquía va a estar dentro de este grupo de naciones. Es muy interesante porque el otro día tuvimos un directo en el canal hablando de eso. El ministro de Interior de Turquía, que se llama Mustafa Çirki, creo que tiene apellidos difíciles de pronunciar, pero este hombre se puso a llorar y empezó a decir que ellos, igual que el Imperio Otomano conquistó Jerusalén, iban a volver a conquistar Jerusalén. Y lo dijo públicamente. Ya. Fíjate que Turquía ha sido un gran aliado de Israel. De hecho, fue el primer país musulmán en el 1949 en reconocer a Israel como nación. Pero en el año 2009, qué curioso cómo cambian las cosas de repente, Erdogan decide no continuar con esa relación diplomática y cambia todo y se convierte en enemigo de Israel. Y ahora el mensaje que están lanzando es lo que tú dices, quieren volver a conquistar Jerusalén, pero es una obsesión, porque ya es una obsesión. Y exacto. Este hombre dice, cuando dice Inshallah en el nombre de Alá, dice que le pide a su Dios que le dé la oportunidad de ser gobernador de Jerusalén por un día. Pues tengo la sensación de que su Dios no se lo va a permitir, porque aparte de que su Dios no se lo va a permitir porque no puede, Dios tampoco lo va a permitir, porque lo que va a suceder en Jerusalén está escrito perfectamente en las Sagradas Escrituras y este señor nunca va a ser gobernador de Jerusalén. Eso te lo puedo asegurar con la Biblia en la mano. ¿Por qué tiene Turquía esta obsesión con Jerusalén? Bueno, no solamente Turquía, prácticamente todas las naciones árabes tienen una obsesión con Jerusalén, con Israel. De hecho, en muchas de esas naciones han digamos, orado a su Dios, y han ayunado y han pedido durante años la destrucción, la aniquilación total del Estado de Israel. El otro día el mismo presidente Erdogan de Turquía dijo que Israel es una amenaza en Oriente Medio, ¿no? Y que hay que arrasarlos y hay que quitarlos de en medio. Es que todo esto está escrito. La palabra de Dios nos enseña que Israel llegará un momento en el que va a ser atacado por todas las naciones de la tierra, y Jerusalén es una piedra. Dice la Biblia que el que caiga sobre Jerusalén pues será quebrantado, pero como esa piedra caiga sobre los que quieran destruirla, serán quebrantados, ¿no? Entonces la historia de ese país, la historia de ese pueblo, la historia de esa ciudad ya está escrita, ¿no? Pero para que se den ciertas y determinadas profecías, el odio, el rechazo, el repudio al judío, a Israel, a todo lo que huela a Sion, etcétera, etcétera, se tiene que dar, y de hecho se está dando, cada vez se está dando, pero en naciones como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos fue un refugio para millones de judíos durante años, y Estados Unidos, Inglaterra, fueron ciudades refugio, como antaño, ¿no? Existían las ciudades Francia de refugio. También, ¿no? Francia, imagínate, pues están volviendo de una manera terrible, brutal contra los judíos, contra Israel, y están huyendo muchísimos judíos, ¿no? De Francia han huido muchísimos, de Estados Unidos también, porque se les está haciendo muy complicada la vida, muy difícil.
En medio de todo esto, yo me hago la pregunta que es, ¿por qué Jerusalén es tan importante? Es decir, Bueno. porque para nosotros, bueno, tiene sentido, ¿no? Jerusalén es importante porque la Biblia lo enseña, conocemos las profecías que hablan de Jerusalén, pero ¿por qué los demás que no son cristianos, que no creen en lo que nosotros creemos, también ven Jerusalén como ese lugar sagrado, ese lugar que parece que todo el mundo tiene una obsesión con Jerusalén? Ya no hablamos de Israel, habla de Jerusalén. Sí, hay un conflicto espiritual. El mundo espiritual es tan real como el mundo natural. Y hay una auténtica revolución en el mundo espiritual, donde se mueven los ángeles, los demonios, Satanás, etcétera, etcétera. De esto nadie habla, ¿no? Porque claro, como la inmensa mayoría de los políticos, ¿no?, salvo raras excepciones, son ateos o agnósticos, el factor espiritual nunca lo tocan, pero es fundamental para poder entender todo esto relacionado con Israel, con estas naciones que van a atacar a Israel, con Jerusalén, etcétera. Hay que tener muy presente el factor espiritual, y Jerusalén fue el lugar donde el Señor Jesucristo murió y resucitó y ascendió cerca de Jerusalén, y volverá otra vez en su segunda venida. La Biblia dice que el monte de los olivos, en el cual hemos estado un montón de veces, se partirá, ¿no? Y allí establecerá su reino milenario, el Señor Jesucristo. Son muchas las profecías que giran en torno a Israel, pero lo curioso es que en el Corán, por ejemplo, no se menciona ni una sola vez a la ciudad de Jerusalén. Los árabes la conocen como la Santa, Al-Quds, y para ellos, como fue territorio musulmán, pues tiene que volver a ser reconquistado, como todavía algunos están reclamando el Andalus, porque fue tierra musulmana que después fue conquistada por los cristianos, ¿no? Entonces es todo un conflicto, una connotación espiritual brutal, que si no la conoces es imposible entender de una manera lógica todo lo que está sucediendo y todo lo que falta todavía por suceder, porque Jerusalén va a ser atacada por tierra, mar y aire por todos los lados, ¿no? Por lo tanto, es el ojo del huracán. Estamos cerca de ver ese ataque que hablas, estamos cerca de ver un ataque en Jerusalén, porque vamos a ser sinceros, lo estábamos hablando antes fuera de cámaras, ahora mismo y cada vez más vemos que Israel se está quedando sola. Sí, sí. Y eso cada vez más. La Biblia lo dice. A mí me da la sensación de que están ganando tiempo, porque ya dijo Netanyahu que en los próximos 10 años, yo lo dijo el año pasado, en los próximos 10 años ellos iban a tener la capacidad de defenderse solos. Bueno, no sé si tendrán 10 años más por delante, ¿no? Lo que está bien claro es que Jerusalén, hace muy poco tiempo, cayeron misiles en Jerusalén, cerca de la planada del templo, sí. Sí, cerca de la planada de las mezquitas, cayeron misiles, y cerca de Jerusalén, cosa que antaño era algo impensable, ¿no? Yo tengo la teoría de que en algún momento determinado los mismos que quieren destruir a Jerusalén van a destruir el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Y esto va a ser el detonante para que Israel diga, bueno, se acabó, hasta aquí hemos llegado, subimos allá arriba y reconstruimos el templo, ¿no? Porque humanamente hablando no podemos ver cómo se puede dar esa profecía, ¿no?, ese acontecimiento. Pero lo que está bien claro es que Jerusalén es la ciudad más amada y más odiada por muchos. Todos la quieren, judíos, cristianos, musulmanes, todos la quieren, pero también muchos la odian. Y por eso, bueno, el Señor la ha protegido de una forma sobrenatural, y dicho sea de paso, fue la única ciudad del mundo que hizo llorar a Jesús. Capernaum no hizo llorar a Cristo, ni Belén, ni cualquier otra ciudad, pero Jerusalén hizo llorar al Maestro, ¿no? Y dijo, ¿cuántas veces yo quise juntar a mis hijos, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisisteis, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío, ¿no? Y dice en el libro de Apocalipsis que la situación, el ambiente, la atmósfera espiritual de Jerusalén será tan terrible que será comparada con Egipto y con Sodoma. Es impresionante cómo se puede comparar esa ciudad, la ciudad del gran rey, la única ciudad que tiene más de 70 nombres diferentes en la Biblia, y que se compare en el libro de Apocalipsis, antes de la venida del Señor Jesucristo, a Sodoma y a Egipto. Qué descomposición espiritual se está produciendo en ese país, lamentablemente, ¿no? Bueno, ya que sacas el tema, lo quería sacar un poco más adelante, pero ya lo estás tocando. Has hablado de Sodoma, has hablado de la situación espiritual de Israel, y me toca hablar de esto. Yo sé que algunas preguntas
quizás la gente que nos ve puede decir, bueno, es que son a veces repetitivas, ¿no? Pero es que los acontecimientos, conforme van pasando, yo creo que merecen ser actualizados. Claro. Lo que hablamos hace un mes es que se queda obsoleto hoy, porque pasan tantas cosas que es increíble. Ahora, ¿cuál es la situación espiritual de Israel? Yo te hago la siguiente pregunta. Hace poco también veíamos que el evento LGTB más grande de Medio Oriente se iba a celebrar en el Monte Sodoma. Y lo iba a celebrar organizado por Aaron Cohen, que Cohen viene del apellido de los coanitas, que son los sacerdotes. Ahora, esto mucha gente no lo ve como una provocación, sobre todo los que viven en Israel. Yo particularmente pienso que sí que es una provocación, sobre todo porque lo haces en el Monte Sodoma, no hay lugares en Israel para hacerlo, lo tienes que hacer ahí, ¿no? Ese evento, a día de hoy, no se ha producido, iba a ser a principios de junio, va a ser a 1 de julio. Aún no se ha producido, creo que ya están habiendo algunos eventos, pero va a ser más adelante. ¿Cómo ves la situación espiritual en Israel con estos eventos, todo lo que está pasando? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo voy a decir algo que a lo mejor a más de uno le puede chocar, ¿no? Incluso hasta se puede sentir, y lo entiendo, ¿no? Hasta ofendido, ¿no? Pero Israel está en pecado. Israel está en pecado. Israel ha rechazado en su inmensa mayoría al verdadero Mesías. Y les guste oírlo o no, les guste recibirlo o no, aunque ahora mismo se reconstruyera el templo de Jerusalén y multitudes de judíos subieran arriba a celebrar sus sacrificios, eso ya no sirve absolutamente de nada. Esa etapa de los sacrificios ya pasó a la historia. Dios siguió hablando y reveló su perfecta voluntad y centró en la figura de su Hijo, el Señor Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, centró todo su amor y reveló totalmente su plan y su voluntad. Israel está en pecado. Y prueba de ello que lo que pasó el día 7 de octubre demuestra que Dios ha tenido y sigue teniendo una misericordia inmerecida hacia Israel, porque Israel está constantemente provocando a Dios. Se ha llenado de rezos, se ha llenado de toda una religiosidad, pero en el fondo no hay una verdadera espiritualidad. Tú puedes ver, por ejemplo, en esas marchas que acabas de mencionar, a muchísimos judíos con su kippah, con sus tefilín, etc. Es una auténtica provocación a Dios. Y ni siquiera como judíos 100% están viviendo de acuerdo a la palabra. Entonces es como tratar de decir, bueno, somos un país abierto, tolerante, somos un país abierto a cualquier desorden o pecado, porque es la manera de que nos puedan aceptar. Pero para caerle bien a la gente, lo que estás haciendo es que le estás provocando a tu Dios, al Dios de Israel, ¿no? El cual ha hablado muy claramente en su palabra, y es una auténtica provocación. Lo del 7 de octubre, ¿quién lo permitió? ¿Quién permitió que pasara lo del 7 de octubre? Dice la Biblia, si Dios no cuida de la ciudad, en vano vela la guardia. El país con un sistema de vigilancia, con el Mossad, con el Shin Bet, con tanta tecnología, no fue capaz de defenderse de personas que venían, muchos de ellos en motos, caminando, hicieron auténticos estragos y murieron muchísimas personas de unas maneras crueles. ¿Quién permitió todo eso? ¿Dios no se enteró? ¿Dios no permitió que Israel fuera atacada? ¿El diablo puede hacer lo que quiera, aunque no le tenga que pedir permiso a Dios? Israel está en pecado. Israel está en desobediencia permanente delante de Dios. Y te digo algo más, Israel se ha vendido a los Estados Unidos. Tenemos historias en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, muy interesantes, donde por ejemplo Sennacherib quiso entrar a Jerusalén, quiso destruir el país, y el rey en aquel momento que estaba en el trono se humilló delante de Dios, buscó ayuda en Dios, no en los hombres, y el Señor desbarató el ejército del enemigo. Hoy en día Israel no puede hacer eso. Hoy en día Israel depende de los Estados Unidos, y lo que le diga el señor Trump es lo que pueden hacer, y si le dice que no haga algo, no lo hacen. ¿Para qué Israel tiene que recurrir a los hombres, a los Estados Unidos, a pedir ayuda? Pues porque saben que no tienen 100% el respaldo de Dios, desde el presidente hasta el más pequeño. Yo sé que lo que estoy diciendo, si lo están escuchando gente en Israel,
estarán ahora mismo a punto de tirarme piedras, pero a mí me da exactamente igual. Israel está fuera de la voluntad de Dios. Y hasta que el país no caiga de rodillas y busque de verdad, de corazón a Dios, y pidan perdón por los pecados que han cometido, porque da la impresión como que Israel no tiene nunca que arrepentirse de nada. Da la impresión de que los judíos, bueno, nosotros siempre somos los buenos y siempre los malos son los demás. No estoy justificando a nadie, pero Israel también tiene muchos motivos por los cuales tiene que pedir perdón delante de Dios, y no lo ha hecho, no lo ha hecho. Entonces, bueno, el ambiente espiritual en Israel lamentablemente es muy triste que esa peregrinación o ese día de marcha del orgullo gay se celebre allí en Israel como que no pasa nada. Bueno, muy bien, no pasa nada. No han tenido suficientes demostraciones de que el que provoca a Dios, las consecuencias a corto y a largo plazo son terribles. Pues parece que no se han dado cuenta. Pues por eso la Biblia dice que peores cosas vendrán al país e incluso a la ciudad de Jerusalén. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Yo quería preguntarte algo que pasó en abril, y es que tú mencionaste en una predicación que iba a pasar algo el 11 de abril. 14 ¿no? El 14 de abril. Sí, 11 o 14. O el 11 de abril. Sí, por ahí, sí. Y mucha gente decía, no, es que iba a pasar esto, iba a pasar lo otro, hubo muchos comentarios. Pero al final parece como que no pasó nada, y yo quiero, no sé si quieres explicar qué es lo que pensabas que iba a pasar ese 11 de abril. Mira, en aquellos días estaba pendiente el tema de si Estados Unidos e Israel atacarían o no a Irán, ¿vale? En aquellos días se estaba celebrando, si no recuerdo mal, la fiesta pues si no era la de Purim, podía ser la fiesta de la Pascua, una de las dos. Entonces yo, leyendo el libro de Daniel, me di cuenta de que hay fiestas en la Biblia que empezaron de una manera y terminaron de otra. Es decir, empezaron como de una forma muy triste, pero sin embargo terminaron con una alegría espectacular. Por ejemplo, la fiesta de Purim empezó así, ¿no? Empezó porque se quería arrasar y exterminar completamente al pueblo de Israel, y finalmente el pueblo de Israel no fue exterminado, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y hasta el día de hoy se celebra esa fiesta en Israel. La fiesta de la Pascua, bueno, pues el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto fue, sobre todo en el tiempo de la esclavitud, un tiempo durísimo, donde trabajaron como esclavos, perdieron todos sus derechos, pero finalmente en la fiesta de la Pascua logran salir victoriosos y bendecidos y prosperados de Egipto, cruzan el Mar Rojo, celebran la liberación de la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, no es que yo di una fecha de algo concreto que iba a ocurrir, sino que yo tenía el sentir de que en aquellos días, dadas estas celebraciones, podía ocurrir algo muy importante. Entonces, primeramente ocurrió el ataque por parte de Israel, juntamente con Estados Unidos, a Irán, lo cual fue algo histórico. Pero también hubo una especie de parón, una especie como de alto al fuego, una especie como de decir, hemos derrotado al enemigo, que no sucedió así, pero como que le hemos hecho tanto daño a Irán, que Irán en pocos días se va a rendir. Sabemos que Irán no se ha rendido, que todavía todo esto sigue, digamos, latente, pero yo tenía el sentir de que podía volver a repetirse la historia, de empezar una guerra, un conflicto con tristeza, con muerte, con desesperación, y finalmente en una contundente victoria. Pero desde mi punto de vista faltó un ingrediente fundamental, y fue ese arrepentimiento genuino y sincero por parte de los que tenían que haberse arrepentido, que no lo hicieron, y lamentablemente se troncó una vez más la historia. Esperamos de todo corazón que todas estas circunstancias lleven al pueblo de Israel a un genuino arrepentimiento, a una búsqueda sincera de corazón buscando al Señor, y puedan volver otra vez a ver esas grandes victorias que en momentos puntuales de la historia vemos en la palabra de Dios. Eso fue lo que yo sentí en aquel momento con aquella fecha que yo di acerca de lo que iba a pasar con aquella guerra. Qué interesante, ¿no? Y han pasado muchas cosas, porque la realidad es que han pasado muchas cosas. Muchísimas. A veces no somos conscientes de todo lo que pasa y de todo lo que va a pasar. No se creía que, debido a la distancia, Israel podía producir ese ataque masivo y tan destructivo a Irán. Pues se produjo. Israel demostró que puede perfectamente llegar y volver a Irán cuantas veces quiera. Y además no fue afectado ni un solo avión de Israel, sino que entraron como Pedro por su casa. Tremendo, ¿eh? Sí, tremendo. Una labor de investigación previa increíble. Tú siempre hablas acerca de
un quebrantamiento espiritual en Israel. Siempre dices, se tiene que producir un quebrantamiento espiritual en Israel, y no lo he visto, que va acorde con lo que estás diciendo. Y aún yo no lo he visto. No, es que ni yo ni nadie. ¿Cómo te imaginas ese quebrantamiento espiritual? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo, no sé si te lo imaginas que tiene que venir en forma de guerra? Pues no sé qué más tiene que pasar, ¿no? Después del 7 de octubre. Bueno, lo del 7 de octubre fue un pequeño botón de muestra de lo que profetiza Sofonías, de lo que profetiza el profeta Joel. Es decir, lo del 7 de octubre fue en una zona muy particular y concreta de Israel, pero la Biblia profetiza algo a nivel nacional. Es decir, que lo del 7 de octubre, repito, es un pequeño botón de muestra de lo que se profetiza en las Sagradas Escrituras, de lo que le va a ocurrir al país. Y ese quebrantamiento a nivel nacional, del cual habla muchísimo, por ejemplo, el profeta Ezequiel, bueno, pues si no viene por las buenas, tendrá que venir por las malas. Dice el Salmo 118, desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Jonás no se arrepintió y buscó a Dios y le pidió perdón hasta que cayó a lo más profundo del mar y del vientre de aquel enorme pez, ¿no? Entonces, el quebrantamiento vendrá por la guerra, el quebrantamiento vendrá por la soledad. Recuerda que la Biblia habla del tiempo de angustia de Jacob en el Antiguo Testamento, ¿no? Habla de la gran tribulación, pero en estos términos. Por lo tanto, esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar. ¿Cuánto tiempo lleva Israel en guerra? Y todavía no se ve una salida diciendo, bueno, esto en una semana terminamos. No ha terminado con Hezbollah, no ha terminado con Hamas, no ha terminado con los Houthi, no ha terminado con Irán, no ha terminado con nadie. Todavía Israel está en plena guerra. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Israel todavía no se ha quebrantado delante de Dios. No digo que no haya un pueblo verdadero, genuino, que busquen a Dios, que oren, por supuesto. Y millones de hermanos oramos todos los días por ellos, ¿no? Pero a nivel nacional Israel no se ha humillado, no ha pedido perdón delante del Señor. Y de hecho todavía hay problemas para que los cristianos se evangelicen en las calles. Es que está prohibido predicar en las calles abiertamente. Entonces, bueno, pues aténganse a las consecuencias, querido. Ni más ni menos, así de claro. ¿Te da la sensación de que a partir del 7 de octubre es como que hemos entrado en una especie de cuenta regresiva? Pues sí, porque lo que pasó el 7 de octubre no había ocurrido nunca. Jamás había ocurrido, ni siquiera se lo podían imaginar. Jamás. En las peores pesadillas. Y les vino por parte de personas incluso que trabajaban en los kibbutz del sur de Israel, que llegaron y les dieron toda la información a los que posteriormente vinieron y atacaron las casas y a los niños y a los animales y todo, ¿no? Por lo tanto, esto, claro que ha habido una cuenta regresiva. Es que lo que pasó el 7 de octubre es muy raro, ¿eh? Es raro. Que eso pase en Israel, eso es muy raro, ¿eh? Que nadie haya sido capaz de prever, de prevenir, de contraatacar el tiempo que se tardó por parte de los policías, de los militares, gente que estuvo horas pidiendo auxilio y allí no aparecía absolutamente nadie. Es raro. Eso es muy extraño. Israel es muy pequeño y de un punto a otro como mucho hay media hora y tardaron más de hora y media en llegar. Ya. O sea, que hay cosas que son quizás, bueno, pueden ser como una excusa para todo lo que está pasando. Puede ser. Bueno, ¿no? a lo mejor a alguien le interesaba que ocurriera algo así, aunque se le fue de las manos, evidentemente, ¿no? Pero lo que pasó el 7 de octubre, los mismos de Israel, a cualquiera que le preguntes, dice, esto es imposible que haya ocurrido en nuestro país. No vinieron por aviones, no nos bombardearon, sino fue todo gente que venía, sí, los misiles, pero bueno, los misiles se han tirado de toda la vida en Israel, a ver si me entiende. Pero lo que pasó allí, y otra cosa, la famosa fiesta nova. Hombre, la fiesta nova que era, con aquel Buda gigante en medio del desierto, en plena Simchat Torah, un día de recogimiento, un día de búsqueda sincera de Dios, de alegría en las familias. ¿Qué había en la fiesta nova? Pues sexo, droga, etcétera, etcétera. Idolatría y tantas cosas más. Pero, como somos Israel, nosotros podemos hacer lo que sea, que no nos va a pasar nada. Pues os habéis equivocado. Os ha pasado lo que nunca en la vida habíais soñado en vuestra propia tierra. Y bueno, y no pasó más por la misericordia de Dios. Pero eso fue el detonante de todo lo que posteriormente ha ocurrido. Porque el 7 de octubre abrió la puerta para que otros se animaran a hacer pues lo que están haciendo contra Israel. Israel, la realidad es que no ha terminado de momento con ninguno de los enemigos que le rodean. Con ninguno. Hezbollah sigue liándola. Y los de Hamas no han entregado las armas. Y los hutíes de vez en cuando están ahí. Y Irán sigue estando ahí. Por lo tanto, aquí lo que está bien claro es que al no haber un quebrantamiento nacional, al no haber un arrepentimiento genuino,
pues las puertas siguen estando todas abiertas, totalmente abiertas. Y yo pienso que Israel está jugando con fuego, y el que juega con fuego se termina quemando. Y como se haga el desfile o la marcha esa, pues es añadir más pecado al pecado, ¿sabes? Más leña al fuego, sí. Claro. No, es tremendo. No sé si has escuchado esto, que hace poco salió una noticia de que parece ser que Jared Kushner estaba negociando, y en medio de esos acuerdos con Irán que estaban, bueno, parece que están para firmar dentro de poco, estaban metiendo la posibilidad de que el monte del templo sea un espacio multife, y que lo compartan para las religiones abrahámicas, que lo compartan los cristianos con los judíos y los musulmanes. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tú te imaginas, pues tú has dicho antes que te imaginabas más bien una bomba cayendo en el monte del templo, ¿no? Y reventando todo? Pero es que el otro día, hablando con Eduardo Joseph, en un directo que hicimos, que por cierto le mandamos un saludo desde aquí, muy amigo tuyo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Él decía algo, que el lugar donde se tiene que construir el templo no es donde está justamente la cúpula dorada, sino está enfrente de las dos puertas de la muralla, que ahí hay espacio para ese lugar, ¿no? Y que podría ser esa reconstrucción del tercer templo, y que ese acuerdo puede propiciar que esto se dé. No sé si has escuchado esta noticia. Sí, lo que pasa, pero vamos a ver, pero es que da igual si el templo lo construyen allí, o más acá, o más arriba, o más abajo, da exactamente igual. Es que algunos piensan que con la reconstrucción del templo, que se va a reconstruir, ya está todo solucionado. Y es que es al revés. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que ese templo que va a ser reconstruido va a ser nuevamente profanado por un personaje que en el Nuevo Testamento recibe muchos nombres. El más conocido, por supuesto, el anticristo, ¿no? Que Juan lo llama así, pero Pablo, por ejemplo, lo llama de otra manera. La reconstrucción del templo va a añadir más problemas a los problemas que ya tienen, porque piensan que con la reconstrucción del templo se recupera esa gloria perdida que nunca más volverá. Porque la gloria de Dios no va a venir en forma de edificio, va a venir en forma de persona. Y como a esa persona, a ese Mesías, lo rechazaron y no hay manera de que lo reconozcan, pues van a entrar en un callejón sin salida, donde dice la Biblia que al final harán gran lamentación por aquel que le horadaron las manos y los pies. Entonces, la reconstrucción del templo es más desorden al desorden. La reconstrucción del templo no va a solucionar ningún problema, al contrario, le va a dar pie al anticristo a que siga haciendo aún más daño del que hasta ese momento ha hecho. Por lo tanto, el lugar, ¿qué más da dónde va a estar el lugar? Si es allí en la mezquita de Al-Aqsa o es en el Domo de la Roca, da lo mismo donde se construya. La reconstrucción del templo nos marca, nos da un dato muy interesante acerca de que en 3 años y medio todo eso se revienta. Desde la inauguración hasta que se profana, la Biblia nos da el dato de que 3 años y medio, 1260 días, lo vuelven a reventar, ¿no? La Biblia nos habla de un templo que casi abarca la totalidad de la ciudad de Jerusalén, que es el templo del milenio, del cual nos habla Ezequiel, que no tiene nada que ver con lo que quieren hacer los judíos allí, ¿no? Por lo tanto, aunque estuviera el templo ahora mismo en Jerusalén, eso no soluciona ningún problema. Pero si da inicio, sí, claro, a ese tiempo de angustia de Jacob, a la gran tribulación. Claro. Bueno, pues te das cuenta, da inicio a cosas aún peores de lo que han sucedido. Entonces, no sé si es mejor que se tarden un poco en construirlo o que lo hagan lo antes posible, ¿no? Pues si alguien no ha visto el otro programa, que hablamos un montón del rapto y de todo esto, yo te hago la pregunta, que siempre te la hago, pero te la voy a volver a hacer, y sácame, que te he puesto aquí la Biblia para que me saques un versículo, que luego la gente dice que no leemos Biblia. Ah, bueno. Pero, ¿estaremos aquí en la gran tribulación? Bueno, yo sé que en esto se han dicho muchas cosas y se han escrito muchos libros y hay diferentes opiniones. Nosotros aquí en la escuela bíblica que tenemos aquí en Alicante, como tú bien sabes, nosotros hemos hablado, no como en su momento, cuando yo estuve en el seminario o en la escuela bíblica, que nos decían esto es lo que hay, punto, ¿no? Y no hay ni siquiera oportunidad para preguntar, porque claro, como preguntas ya te miran raro, ¿no? Nosotros hemos dicho, mire hermanos, aquí hay diferentes posturas, y los que defienden esta postura del arrebatamiento antes de la tribulación, lo que utilizan como texto son estos. Y los que creemos que vamos a estar en parte, utilizamos esto. Y los que creen que van a estar en toda, creen. Entonces le damos la opción a la gente de oír diferentes opiniones, ¿vale? Para que cuando salgan a la vida real, pues sepan que hay hermanos que creen que no van a estar en ningún momento de la gran tribulación, y otros que sí, y otros en toda. Mi opinión personal, yo lo he dicho muchas veces, yo creo
y creo que tengo material bíblico para poder demostrarlo, que la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, como mínimo estaremos en la primera parte de la gran tribulación, es decir, los primeros 3 años y medio. Y lo puedo demostrar, creo que lo puedo demostrar con la Biblia. Lamentablemente, los que se basan a veces en la postura de que no vamos a estar en ningún periodo de la gran tribulación, o no tienen ningún versículo, o los que utilizan lo sacan del contexto y pretenden apoyar una doctrina o una opinión que desde mi punto de vista no tiene ninguna base. Ahora, esto no nos va a hacer ni mejores ni peores que nadie. La cruda realidad es que todos los cristianos que creemos en el Señor sabemos que nos vamos con Él. Si es antes, durante o después, Dios lo sabe. Lo importante es que estemos preparados, como dice la Biblia, velando y orando para que estas cosas no sorprendan como ladrón en la noche, ¿verdad? Y eso es lo que yo puedo decir referente a esto, ¿no? Que la iglesia en ningún momento se le prometió que no pasaría por ningún tipo de tribulación, por ningún tipo de dificultades, sino todo lo contrario. Mira, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, yo desafío a que os metáis en la inteligencia artificial y le preguntéis, ¿quién fue la primera persona en la historia y cuándo que dijo o enseñó que la iglesia no pasaría por la tribulación? Y os vais a llevar una gran sorpresa. Entonces, ahí está, que lo busque la gente. ¿Se lo preguntamos ahora a la IA? Bueno, como tú quieras. ¿Quién fue la primera persona que comenzó a enseñar o a predicar que la iglesia no estaría en la gran tribulación? No sé si escuchará o no, a ver. Hola, encantada de conocerte. Igualmente. Quiero preguntarte, ¿quién fue la primera persona que enseñó que los cristianos no estaríamos en la gran tribulación? Vamos a ver lo que nos responde la inteligencia artificial, que a veces ni inteligencia ni artificial, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en esta ocasión qué nos responde en este caso esta señorita. Dame un segundo que está conectando. ¿Me puedes decir quién fue la primera persona que dijo que los cristianos no estaríamos en la gran tribulación? Lo está pensando. La idea de que los cristianos no pasaremos por la gran tribulación, el rapto pretribulacional, es relativamente reciente. La persona que primero la popularizó de forma sistemática fue John Nelson Darby en 1827. Algunos mencionan antes a Morgan Edwards en 1788, pero fue Darby quien la integró en un marco teológico completo y la difundió ampliamente. ¿Quieres que te cuente un poco más del contexto? ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Increíble. Entonces, vamos a ver, hasta el siglo XIX los cristianos ni se planteaban no pasar por la tribulación. Es que era normal para un cristiano que nos persiguieran. Es más, ¿por qué no nos están persiguiendo? ¿Por qué no se meten con nosotros? Bueno, ahora sí en España se están metiendo más con nosotros. Bueno, pero también te voy a decir algo, y digo esto con todo respeto. Yo admiro, de hecho nosotros los chicos de la escuela bíblica tienen la tarea, la responsabilidad de salir todas las tardes a evangelizar. Claro, está siendo una experiencia para ellos maravillosa. De hecho, el viernes vino aquí una persona de la calle con un quebrantamiento total, aceptó al Señor. El domingo vino otro también. Y todos los días están saliendo a evangelizar a las calles de aquí, de Novelda, de Alicante, ¿no? Y claro, hablan con ateos, con religiosos, con todo tipo de personas, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que nosotros creemos de todo corazón que si se meten con nosotros o nos persiguen, es una honra. No es consecuencia de que andamos mal, de que estamos en pecado, andamos en desobediencia. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. El que quiera vivir piadosamente, dice la Biblia, sufrirá persecución de alguna u otra manera. Entonces, los que están saliendo, y es a lo que iba, las personas que a veces salen en el internet, que salen a evangelizar, lo digo esto de verdad con todo mi respeto. Primero, mi admiración por el valor que tienen, pero sería bueno que se dejaran asesorar, porque a veces son muy malos evangelizadores, quieren hacer función de evangelistas sin serlo, y lo que hacen es que vacunan a la gente en contra del evangelio, porque a veces ni saben hacerlo bien y a veces son hasta pesados. Entonces, la buena intención no es suficiente. Nosotros estamos enseñando cómo se hace evangelismo personal. Y como es muy difícil en principio acercarse a una persona así que no te conoce, hemos elaborado una encuesta. Hemos hecho una encuesta utilizando
la visita del Papa recientemente a España, concretamente a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, y con esa encuesta han salido a la calle a preguntarle a la gente una serie de cosas. Y ha sido interesantísimo, ¿no? Cómo la gente responde, unos a favor, unos en contra, y hay que aprender a evangelizar. Ahora, cuando una persona no es un evangelista y se para en una estación de metro o se para en la calle y comienza a evangelizar sin ser evangelista y sin saber hacerlo bien, se produce la reacción contraria. Entonces cae pesado, comienzas a dar 200 versículos que eso a la gente le entra por un oído y le sale por otro. Entonces una cosa es un evangelista que se para en una plaza, en una calle, donde sea, y Dios lo respalda porque es un evangelista, y otra cosa es un hermano que quiere evangelizar y se pone a predicar en un metro sin saber hacerlo adecuadamente. Entonces yo creo que deberían de tener la humildad de decir, oye, ¿cómo hago si quiero evangelizar en el metro? ¿Qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir en una plaza cuando voy a evangelizar? Porque si no eres evangelista, lo que tienes que hacer es evangelismo personal. Y si eres un evangelista, pues lo que tienes que hacer es lo que muchos intentan hacer y lamentablemente lo hacen mal. Entonces, paso a veces vergüenza ajena, Alicia, te lo digo sinceramente. Paso vergüenza ajena porque veo a gente muy motivada, con muchas ganas, pero lo están haciendo al revés de cómo se tiene que hacer. Y de hecho, no hay resultados. Al contrario, salen en televisión como los pesados, salen en televisión como las sectas de ultraderecha, y entonces lo que están haciendo es que están vacunando a la gente en contra del Evangelio. Ahora, cuando se hace algo con calidad, cuando se hace algo con una buena organización, cuando se hace algo con un buen léxico, cuando se hace algo bien hecho, te podrán criticar, pero no pueden cuestionar lo bien que se ha hecho el evangelismo, como por ejemplo ahora el acto evangelístico que se ha hecho en Madrid. ¿Quién puede cuestionar la visita de este hermano que ha venido y ha hecho algo con una organización maravillosa? Pero el evangelismo personal no es fácil, ¿eh? Hay que saber hacerlo. Y lamentablemente muchos cristianos no saben hacer evangelismo personal. No saben. Incluso algunos nunca lo han hecho. No, y si vamos a la iglesia primitiva, el evangelismo se hacía en las casas. La gente venía unos con otros y la gente, aparte que era llena del poder de Dios, porque esa es otra. Yeah. Si no estás lleno del Espíritu Santo, puedes hablar muy bien, pero si no lo hacemos con él, yo es creo imposible. que estamos viviendo en un país muy particular. España es, bueno, el eslogan, ¿no? Spain is different, ¿no? España es un país muy particular y yo creo que hay gente que está muy cargada de buenas intenciones, pero lamentablemente no saben evangelizar y lo hacen mal, sin querer, ¿eh? No digo que lo hagan queriendo porque ya será el colmo, ¿no? Sin querer lo hacen mal y caen pesados. Y no hay nada peor que una persona que quiere evangelizar y por no saberlo cae como el pesado, como el fanático. He visto a personas que venga versículos y venga versículos y venga versículos. Es que eso no es hacer evangelismo personal. Eso no es hacer evangelismo personal. ¿Cuál es la mejor forma de evangelizar? Pues mira, a veces escuchando a la gente, ¿qué es lo que han hecho los chavales de la finca, de la escuela bíblica en estos días? Ponerse en una placita y comenzar a hablar con un señor de 70, 80 o 90 años, como hemos tenido muchos casos, y simplemente escucharles. Y por ahí la persona al abrirse, que se ha quedado viudo, que los hijos no le visitan, que el nieto no le hace ni caso, que se sienten solos y que no tienen amigos ni nada, ahí te das cuenta de la necesidad de la persona. Jesús le pidió un vaso de agua a la samaritana, no llegó y le dijo, tú eres una pecadora, que te has acostado con un montón de hombres y estás toda la vida llevando una vida en desorden, oye, ¿me das un vaso de agua? Mira qué forma tan bonita de entrar en una conversación, ¿no? O por ejemplo Felipe cuando estaba en el desierto y le dice a aquel hombre, oye, una pregunta, estás leyendo, ¿no? ¿Tú entiendes lo que lees? No, pues mira, no entiendo, si alguien no me lo explica. A veces en la naturalidad es donde el Señor se mueve y a veces queremos hacer algo tan sofisticado y algo tan religioso. Dios no se mueve en la religiosidad ni la bala. Dios se mueve en la naturalidad. Y la iglesia primitiva y los cristianos tienen que ser naturales. Y a veces son personas con una religiosidad que espantan. Si ser cristiano es eso, yo no quiero ser cristiano. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que habría que enseñar evangelismo personal, que es precioso, ¿eh? Yo me convertí en una iglesia que tenía una casa, un local, en una playa en las Palmas de Gran Canaria, y todos los días salíamos a evangelizar a las calles y escuchábamos, lo primero, escuchar a la gente, escucharles cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades. Usted me deja que le dé un abrazo, usted me deja que haga una oración por usted. Es que hemos visto aquí en Novelda la gente cómo se quebranta. Cuando ven a chavales jóvenes que van y le dan un beso a una abuelita que lleva 2 años sin recibir una visita de nadie. Entonces, evangelismo personal no se puede convertir en una persona que es un pesado, es un paliza.
Y yo creo que tenemos que aprender mucho en ese aspecto, sinceramente. La iglesia ha perdido la presencia en la calle. En la iglesia la gente se mueve como pez en el agua, un campamento, un retiro, en un culto, pero en la calle los cristianos muchas veces no saben ni cómo empezar una conversación con una persona, lamentablemente, ¿no? Ya que he mencionado la visita del Papa, estábamos hablando también fuera de esta conversación, justamente hay un dato muy curioso, y aquí quiero hacerte la pregunta, porque también no puede faltar la pregunta del falso profeta y del anticristo, tenemos que hablar de ellos, pero yo quiero preguntarte, porque hay gente que está diciendo que últimamente mucha gente está con esto de las fechas y de los símbolos y bueno, mucha gente joven está empezando como a tener mucha inquietud de que hay algo, porque hay cosas que dicen no son coincidencia. El otro día un cantante muy famoso y un joven creador de contenido, un youtuber muy famoso, también argentino de 23 años, falleció justamente ayer. De 23 años, se chocaron los helicópteros y falleció. Vaya. Y todos los jóvenes estaban, pero viendo la coincidencia, porque salía en su parabrisas la fecha 14 de junio, 14 del 6, que fue ayer, que cuando murió. Tremendo. Y la gente está diciendo que hay coincidencias, como que hay algo, ¿no? Hay algo. Y justamente hablando de estas coincidencias, fíjate qué curioso, cuando viene el Papa a España, viene 6 días, el 6 de junio, y en el 2026, y la gente estaba diciendo 666. Eso también lo hemos hablado antes. Sí. ¿Cómo has visto la visita del Papa? ¿Crees que el Papa este sistema corrompido totalmente, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. ¿Es el falso profeta? Yo sé que, como dije antes, algunas personas se pueden sentir ofendidas, ¿no?, por lo que voy a decir ahora, pero los datos que nos da la Biblia sobre una estructura religiosa que en los últimos tiempos apoyará al famoso anticristo coinciden mucho con, por ejemplo, con la Iglesia Católica, con el Vaticano, ¿no? Sus representantes, la forma como visten, su liturgia y muchos símbolos que tienen, ¿no? Yo creo sinceramente que la Iglesia Católica tiene un poder de convocatoria, sobre todo en la figura del Papa, brutal. Date cuenta que fue capaz de juntar al rey, al presidente de España, a los militares, a los alcaldes, a los concejales, a gente atea, a gente joven, a gente mayor, una capacidad de convocatoria realmente espectacular, ¿no? Ciudades enteras que colapsaron, Madrid, Barcelona, Canarias, ¿no? Entonces yo creo sinceramente que esa estructura religiosa, esa iglesia, esa religión, no solamente tiene ese poder de convocatoria, sino que reúne muchos requisitos de los cuales habla la Biblia cuando nos habla de una institución corrompida, de una gran ramera, de una institución que se ha emborrachado, se ha embriagado con la sangre de los santos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la visita del Papa a mí honestamente me ha llamado mucho la atención una serie de cosas que hizo. Por ejemplo, a nosotros los canarios nos afecta mucho el tema de la migración, ¿no? Nos vienen constantemente cayucos, estas barcas rudimentarias, con gente que viene supuestamente a trabajar y a integrarse en la sociedad, lo cual es rotundamente falso. Y esta persona, este señor, lo que hizo es ir a un lugar como a bendecir y a poner unos cayucos, unas barcas rudimentarias, como apoyando ese tipo de migración, ¿no? Yo creo que así no se hacen las cosas. Yo creo que el Papa no está para eso. Esto, por otra parte, lo que ha costado la visita de este hombre a España. Estamos hablando de muchos millones, de muchísimos millones. ¿Quién ha financiado, quién ha dado dinero para la visita de este señor que ha venido a España? Que honestamente no ha servido absolutamente para nada. Los problemas de vivienda, los problemas de injusticia que hay en España, los problemas de las desigualdades van a seguir exactamente iguales, independientemente de que el Papa haya venido o no haya venido. La idolatría va a seguir estando al orden del día, las familias van a seguir teniendo problemas para llegar a fin de mes, la gente joven va a tener muchísimos problemas para poder salir del hogar de sus padres y poder hacer una vida independiente. Es decir, todo va a seguir exactamente igual, es como un circo. En Canarias ahora hemos tenido el circo religioso. Hace unos meses atrás tuvimos otro circo que era el del carnaval. Pero es exactamente lo mismo. Es, si me permiten, el mismo perro con distinto collar. Por una parte va la carnalidad, por otra parte va la religiosidad, pero todo sigue exactamente igual. Por lo tanto, yo no le veo nada, absolutamente nada de positivo
a la visita que el Papa ha hecho recientemente a España, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Alrededor de 25 millones de euros ha costado la 25. visita, que ¿quién paga eso, no? Bueno, con 25 el millones de euros se podían haber solucionado muchos problemas en España. Además, lo curioso es que no hay dinero para ciertas cosas, pero luego sí hay 25 millones para gastar en la visita de 6 días de una persona. Bueno, pues me parece a mí un auténtico disparate, una auténtica locura. ¿Qué conexión le das o cómo crees que va a apoyar el falso profeta en el caso de que... Porque este Papa, Papa Francisco nos parecía un Papa muy interesante por las cosas que decía, pero este lo veo muy astuto. Tiene cara de bueno, es lo que... pero no solamente eso, el discurso también, los discursos también... Es muy inteligente. Son inteligentes. Sí, muy inteligente. Mi padre nunca habla del Papa, nunca habla del Papa. Y el otro día me dijo, qué interesante el discurso que dio en el Congreso de los Diputados. Sí, efectivamente. Para decir eso, mi padre... Le gustó casi prácticamente a todo el mundo. Que fue un discurso muy bonito, muy bueno. Sí, claro. Y encima, en medio de esa, ¿verdad?, de esa plataforma donde hay tantos partidos que supuestamente España es aconfesional. Ya. Supuestamente. Pero el Papa da un discurso en el Congreso de Diputados, precisamente. Bueno, ¿no te parece, tío, cómo conectas tú el tema del falso profeta, este Papa León, con el anticristo? ¿Qué apoyo le dará? ¿Cómo será una estructura en que le dé pie o sea necesaria? Ya hemos visto que músculo tiene, fuerza tiene. Sí, total. Y yo creo que si hay una religión fuerte en el mundo, esa institución es la Iglesia Católica. Ninguna otra religión mueve lo que mueve la Iglesia Católica con su respectivo representante, con el Papa, ¿no? Ni el Islam, ni el budismo, ni el hinduismo, ni el judaísmo, en absoluto. La Iglesia Católica tiene todavía mucho peso, mucha fuerza, tiene un propio país. Es que él es jefe de Estado. No fue recibido, dicen algunos, como Papa, sino como el jefe del Estado Vaticano, ¿no? Bueno, así camuflaron un poco, le dieron un matiz un tanto político, ¿no? Bueno, el despliegue, todo. Lo que en la Sagrada Familia fue espectacular. Eso, las cosas como son. Hay cosas. Hay otras cosas, por ejemplo, yo vi algo la Sagrada Familia de lo que pasó algo impresionante. De lo que pasó en el Bernabéu, que yo digo, bueno, pues tampoco los evangélicos estamos tan mal, ¿no? Porque también algunas cosas, ¿no? Eso ahí de un gol, le metemos un gol a... Sí. Bueno, un poco chabacano, pero bueno, que el despliegue, todo lo que hacen, los recursos que tienen, no lo tiene nadie. Eso no lo tiene nadie, prácticamente. Bueno, el Papa dijo en el Bernabéu, hoy le está metiendo a la Iglesia un gol. No sé exactamente a qué se refería. ¿A quién? Eso sí, él dijo, el que mete un gol en este estadio, porque por lo visto dice que es madridista y tal, se hace famoso y es algo muy importante. Tú también eres madridista, Sí, ¿no? Yo, claro, sí, pero pasa que está fatal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, ahí no estamos de acuerdo. No, pero lo estoy pensando, estoy pensando. Siempre puede venir al Barça. Sí, bueno, vamos a ver. Siempre hay una opción. Tú sigue orando. Entonces, el asunto es que el falso profeta va a apoyar 100% al anticristo. Es que le interesa apoyarlo, porque este tipo de institución siempre se ha puesto del lado del que gobierna. Da igual del partido o del matiz o del color que sea, siempre, a lo largo de la historia. ¿Y cómo se va a quedar ausente? ¿Cómo se va a quedar fuera de lo que va a ser este político con una influencia mundial, ¿no? Pero al final le sale el tiro por la culata, porque la Biblia dice que el anticristo se vuelve y la despedaza, ¿no? El anticristo se va a volver contra todo lo que es objeto de culto, contra todo lo que mencione a Dios, tanto que él se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Así que le va a salir mal la jugada. Esa asociación que hacen durante un tiempo al final le sale mal. Y le tiene que salir mal, porque Dios es un Dios justo. Y tarde o temprano esta institución tendrá que pagar todo el daño y la sangre que ha derramado. De eso no se habla, ¿no? Pero la historia está ahí. Y nosotros los cristianos evangélicos, no solamente de España, sino del mundo entero, sabemos perfectamente que esta institución nos intentó borrar de la faz de la tierra durante siglos. Gracias a Dios no lo consiguió, ¿no? Incluso nos llaman los hermanos separados, ¿no? Pero la Iglesia Católica, junto con la monarquía española, intentó arrasar con el protestantismo en Europa de una manera brutal, utilizando la fuerza bruta, utilizando métodos, terribles. Y eso está ahí, y eso lo sabe todo el mundo, o deberían de saberlo. Qué tremendo, ¿eh? Sí, total. Hablando del anticristo, te quiero hacer una pregunta. Yo hago directos con mucha gente y luego tengo preguntas y yo digo, bueno, cuando pueda, pues y tengamos un tiempo, porque tú tienes una agenda muy apretada, pues la hago. Me estoy encontrando un debate cada vez más, la gente que entrevisto, sobre el origen del anticristo, si será musulmán, si será judío, una mezcla de ambos.
Según la Biblia, lo que tú entiendes, ¿qué crees? Porque para sentarse en el templo muchos dicen que tiene que ser judío, pero otros dicen que no necesariamente tiene que ser judío para sentarse en el templo, porque los judíos lo podrían aceptar. No sé cómo tú lo imaginas. Bueno, lo de sentarse en el templo no lo hace porque sea judío, lo hace porque no permite ningún otro tipo de culto más que lo adoren a él, es un ególatra, ¿no? Yo creo que el anticristo, para que sea aceptado por el pueblo de Israel, como mínimo tiene que tener madre judía, porque si no los judíos nunca lo van a aceptar. Israel se vuelca y apoya al falso Mesías, al anticristo, ¿no? Puede ser de madre judía y de padre árabe, por ejemplo, ¿no? Que en Israel hay mucha gente que su padre es árabe y su madre es judía, o viceversa, ¿no? Yo creo que el anticristo tiene que tener, como mínimo, ya digo, madre judía para que sea aceptado por el pueblo de Israel. Además hay datos muy significativos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, hablando del Dios verdadero, dice que no honrará al Dios de sus padres, sino que cambiará ese culto por el Dios de las fortalezas, nos lo dice en el libro de Daniel. Yo creo que el anticristo, hay un momento en el que él reniega del Dios de sus padres, de la fe verdadera, y comienza a adorar a otros dioses, pero en el fondo lo que él quiere es que lo adoren a él. Él dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es que ya hay otro pasaje en la Biblia donde dice que también alguien quiso sentarse en el trono de Dios, y fue Satanás, ¿no? Fue Luzbel. Entonces el anticristo yo creo que tiene que tener mucho de judío para que el pueblo de Israel lo acepte. Si no, nunca van a aceptar a un gentil como si fuera su Mesías. Qué tremendo esto, ¿eh? Sí. Yo quiero hacerte otra pregunta. Esta es muy interesante. A ver. Va con relación a los ovnis. En los tiempos que corren ya esto se ha vuelto normal. Pero sabemos que Donald Trump, por una entrevista que le hicieron a Obama, él dice que va a desclasificar unos archivos para decir, oye, los ovnis existen. Que yo me gustaría que la gente pusiera en comentarios, en la descripción, si cree que los ovnis existen o no. A ver, la opinión de la gente. Pero yo te hago esta pregunta. Con toda esta información que ha salido de que los ovnis existen, ¿no te da la sensación de que esto realmente es como para justificar el rapto? ¿Realmente existen los ovnis? ¿La Biblia dice algo con respecto a esto? En la Biblia hay momentos en los que parecen ovnis, lo que ahí sucede, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, parecen unas naves con ventanas, con ruedas que se mueven por aquí y por allá, ¿no? Tenemos el caso del carro de fuego de Elías. Hay momentos en los que los ufólogos, ¿no? los que son apasionados de este tema, parece como que ven en la Biblia ovnis, ¿no? Pero yo te quiero compartir un versículo donde Dios, el eterno Dios, dice lo siguiente. Está en Jeremías capítulo 10, versículo 2, y dice: así ha dicho el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Aparecerán señales en los últimos tiempos que van a confundir a más de uno y a muchos les va a atrapar, ¿no? Porque son cosas muy llamativas, muy interesantes. La Biblia no presta atención a vida en otros planetas. La Biblia es un libro que habla de la vida en este planeta, de la relación de Dios con la raza humana en el planeta Tierra. Si hay o no hay vida en otros planetas, si hay extraterrestres, la Biblia guarda silencio en cuanto a eso. Pero lo que sí creo es que el diablo, Satanás, que es un ser tremendamente astuto, sabe perfectamente que habrá un momento en la historia de la humanidad en la que van a desaparecer millones y millones de personas, tanto vivas como personas que estuvieron muertas durante años. ¿Cómo justificar esa desaparición? Bueno, puede ser que se diga, ¿no?, que los ovnis, que los extraterrestres se han llevado a millones de personas y la gente pues va a aceptar el hecho de que es lo que ha ocurrido. Mi pregunta es: ¿por qué Trump en este momento de la historia quiere totalmente desclasificar esos archivos secretos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que pretende este hombre con esta desclasificación de estos archivos? Bueno, yo creo que probablemente ni él lo sepa, ¿no? Pero el diablo está preparando todo para que cuando, ya digo, se produzca el arrebatamiento, la traslación de la iglesia, de los creyentes, la gente
digamos, que diga, esto no tiene nada que ver con Dios, ni con la Biblia, ni con las profecías, sino que estos han sido los extraterrestres. Y puede ser que todo esto sea la preparación, ¿no?, para este acontecimiento que va a ser, sin lugar a dudas, algo impresionante. Pablo dice, he aquí os digo un misterio, Esto es algo que nunca nadie lo ha revelado ni explicado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ahí la Biblia nos habla acerca de este acontecimiento tremendo, que hay algunas pinceladas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando dice la Biblia que Enoc desapareció, ¿verdad? Es curioso, ¿no? ¿Por qué desapareció? ¿A dónde se lo llevó Dios? Entonces, el arrebatamiento de la iglesia está profetizado en la Biblia. Ya sé que hay algunos que dicen que esto no existe, que no se va a producir, pero la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto, y es una esperanza y una fe y una confianza absoluta que tenemos los creyentes de que vamos a poder formar parte en vida, si Dios lo permite, del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cómo te lo imaginas? Porque la palabra original es harpazo, ¿no? Es un zarpazo. Un zarpazo, ¿no? Que rápido, ¿no? Va a ser en un algo... momento y en un abrir y cerrar de ojos, por así decirlo, será algo instantáneo, algo prácticamente inmediato, ¿no? Imagínate que en este momento estemos nosotros aquí, la gente esté viendo este programa y de repente desaparecemos, las cámaras siguen grabando, habrá gente en iglesia que desaparezca, otros se quedarán, miles de personas que están en los cementerios desaparecerán, gente que va volando en un avión que desaparece, otros se quedan. ¿Quiénes se quedarán? ¿Quiénes se quedarán? Porque claro, esta es una buena pregunta también, mucha gente dice, no, es que se van a ir los que crean en el rapto, los que no crean se van a quedar. El otro día alguien me dijo que es todo lo contrario, el que se queda es el que cree y el que se va es el no creyente, ¿no? Alguien me dijo algo así, ¿no? Que se queda el bueno y se va el malo. Mi opinión ¿Quién es, se queda? Yo creo que el que se queda es el que no recibió a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Esto no tiene nada que ver con ser evangélico, católico, ni mucho menos, sino que el Señor Jesucristo nos enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice Pablo, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Luego la primera resurrección de los muertos en Cristo se produce al mismo momento de los que están en Cristo con vida. Entonces los que se van son los mismos que recibieron a Cristo cuando murieron y lo aceptaron, ¿verdad? Y los que se quedan a pasar el resto de la gran tribulación son los que no recibieron nunca a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, lo cual no quiere decir que no tengan opción a salvación, pero no recibieron a Cristo en ese momento. Claro, pero tú has dicho algo, tú has dicho en la iglesia, que esta también... Esta imagen viene de la película esta de Dejados Atrás. Sí, la he visto. La has visto. Sí, sí. Pero hay una imagen en la iglesia de unos que se quedan y otros que se van. Creo que incluso hasta el pastor se quedó, me parece. Se quedó el pastor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que en la iglesia hay gente que lleva años pero que no es creyente, o cómo funciona eso? Bueno, es que nosotros damos a veces por hecho que todos los que están en la iglesia son convertidos. Y no necesariamente. De hecho, esto se da mucho en gente que se crió en el Evangelio. Hijos de pastores, hijos de hermanos, que fueron desde pequeñitos llevados a la iglesia por la madre, la abuela, la tía y tal. Y el chaval o la niña sabe de la Biblia, vamos, se la sabe de memoria, pero nunca tuvo un encuentro, una experiencia personal con Cristo, ¿no? Porque como alguien dijo, Dios tiene hijos, no tiene nietos, ¿no? Entonces puede ser que una persona haya estado toda la vida en la iglesia, pero no nació de nuevo. La Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Y hay gente en las congregaciones que se quedarán porque eran religiosos, conocían la Escritura, pero no conocían al Dios de la Escritura, ¿no? Como también hay gente que no va a la iglesia, que van a ser llevados a la presencia del Señor, ¿no? Yo creo que va a ser un tiempo de muchas sorpresas, pero no demos por hecho de que todos los que se están congregando en una congregación son salvos, son hijos de Dios. No, hay gente que va a la iglesia y no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro personal con Cristo. Para ti, ¿cuál es la evidencia, la marca indiscutible de que una persona ha nacido de nuevo? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber un fruto, una manifestación de la presencia de Cristo en esa vida. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, no practica el pecado, que es diferente a que no peca, cuidado, no practica el pecado. Y el fruto que se tiene que manifestar en nuestra vida está bien claramente establecido en la Biblia, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hay gente que oran como cristianos, que alaban como cristianos, pero no han tenido ese encuentro, esa experiencia personal con Cristo. Ahora,
el Señor sabe, ¿no?, hasta qué punto una persona es salva o no es salva. Yo no creo en una salvación progresiva. Yo creo en una salvación instantánea. Yo no creo que hay gente que se va salvando poco a poco. Oye, o eres o no eres salvo. Se salvó un poquito, pero qué poquito, ¿no? Los brazos y las piernas, pero todavía el corazón y la cabeza no. Yo creo en una conversión instantánea. Creo que hay una obra progresiva. Creo que hay gente que va oyendo la palabra y la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Pero la salvación es instantánea. O eres o no eres, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Entonces, tal vez sería bueno comenzar a evangelizar dentro de la iglesia, porque a lo mejor nos llevamos muchas sorpresas creyendo que todos son salvos y habrá muchos que no son todavía convertidos. Aquí viene la pregunta del millón, porque me la has puesto en el pie y votando. Viene la pregunta del millón. La gente, cuando escucha todo esto del arrebatamiento, unos se quedan, otros se van, solamente se queda el que no es realmente salvo porque no cree y no es creyente, y la evidencia, y muchas cosas de, oye, ¿y quién son salvos y quién no? Aquí viene la pregunta del millón. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Bueno, aquí nos encontramos nuevamente con varias opiniones, ¿verdad? Nosotros las hemos explicado en nuestra escuela bíblica porque evidentemente hay un sector del espectro evangélico que dicen que no, que bajo ningún concepto una persona que ha nacido de nuevo se puede salvar, que pierde la salvación, y hay otro amplio sector que creemos que la salvación, así como se obtuvo, también se puede perder. Y creo que hay textos suficientes para los que creemos que sí se puede perder, y los que dicen que no se puede perder también tienen sus respectivos textos. Pero, por ejemplo, yo quiero mencionar dos, si vale de algo, ¿no? La carta de Santiago, los últimos versículos, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo dejo ahí. Una de las recompensas que el Señor le da a los que vencieren en el libro de Apocalipsis es que no borraré su nombre del libro de la vida. Y el que no venza, pues su nombre es borrado del libro de la vida. Claro, puede borrar. Claro. Entonces, ¿qué es eso de que una persona se convierte y no puede volver otra vez al mundo? Es que no conocemos a nadie que ha pasado por eso, después de haber gustado el don celestial, después de haber sido iluminados por el Espíritu, volvieron atrás. ¿No dice la palabra de Dios que antes de que el Señor venga, algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? ¿No dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo? ¿No habla la palabra de Dios de cuidad vuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos? Entonces, yo creo que hay mucho material para defender que la salvación se puede perder. No me preocupa el perderla, porque cuando estoy como tengo que estar, en orden, en obediencia, en santidad y alineado con el Señor, ese tema ni me preocupa. Pero hombre, yo creo que la salvación hay que cuidarla. Si no se pierde, ¿para qué la voy a cuidar? Si no la voy a perder. Claro, y para aquellos que son calvinistas, que dicen salvo, siempre salvo, ¿qué sentido tiene? Porque dicen, no, es que si no, es que nunca se convirtió. Sí. Pero claro, ¿y por qué entonces tiene que ser borrado el nombre? Porque si no, ahí entraríamos en una discusión. No, y si se convirtió, en algún momento volverá, dicen también algunos, ¿no?, los que argumentan a favor de esto, ¿no? Sí, no, es una cuestión muy, yo creo que muy polémica también por todo lo que mucha gente dice. Sabemos que esto es realmente un tema como todos, ¿no? Que si esto va a pasar, si no va a pasar, y cómo va a pasar y cuándo va a pasar. Pero yo creo que, yo estoy contigo, yo creo lo mismo, yo creo que hay suficientes textos que apoyan. A mí me pasó una anécdota muy curiosa en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando fuimos a abrir un comedor social y llegamos a tener a más de 275 niños comiendo todos los días, gracias a las ofrendas y aportaciones y al trabajo de muchos hermanos, que incluso nos fuimos por ahí a lavar coches para alimentar a esas criaturas ahí en Bolivia. Me llegó un día un pastor mientras atendíamos a los niños, que aparte de comida era ropa, era zapatos, etcétera, era estudios y tal. Pastor, ¿usted cree que la salvación se pierde? Y le dije, mire hermano, yo he hecho un viaje muy largo
y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para dar de comer a estos niños que estaban al lado de su iglesia y usted ni se había enterado que estaban ahí, como para yo venir aquí ahora a discutir si la salvación se pierde o no se pierde. A usted lo que debería darle un poquito de vergüenza de tener a estas criaturas ahí abandonadas en la puerta de su iglesia y usted pretender que yo me ponga aquí ahora a hablar de teología. Así que estoy muy ocupado atendiendo a esta gente y por favor, yo no he venido a Bolivia, a su país, a hablar de este tema, ¿no? Nosotros no vamos a estar discutiendo sobre este tema. Nosotros sabemos a lo que Dios nos ha llamado y a lo que Dios nos ha llamado tenemos mucho trabajo, tenemos mucha gente que atender y discutir de aspectos teológicos en los cuales probablemente nunca nos pongamos de acuerdo. Honestamente, ni me apetece ni tengo tiempo para hacerlo, sinceramente. Hablando de todo lo que estamos hablando, del fin, de lo que siempre hablamos, yo te hago la siguiente pregunta. Para todos aquellos que tienen miedo, hay mucha gente, sí, Manolo, que tiene miedo, que cuando escucha estas cosas tiene pánico, no miedo, pánico. Y yo incluso hay gente que me ha dicho, amigos, que escuchando un directo mío, que yo también le pongo una musiquita de fondo que algunos dicen que es la música de la Gran Tribulación, ¿no? Ya le han puesto nombre. Vaya. Pero la gente incluso ha parado el coche y se ha puesto a llorar y ha entrado en pánico. Y yo digo, no os pongáis en pánico porque estas cosas tienen que pasar y no sabemos cuándo van a pasar. Pero no es para que tengamos pánico, sino esperanza. Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo nos preparamos para el fin de los tiempos? Bueno, yo creo que el ser tocado, el ser quebrantado, el llorar por la palabra es hermoso, es necesario. Este país nuestro ha perdido el temor de Dios, el respeto a Dios, a su palabra, ¿verdad? Y nosotros somos un pueblo que tiene un mensaje poderoso, pero un mensaje que puede llevarte a la vida y es un mensaje que si lo rechazas te puede llevar a la condenación eterna, ¿no? El objetivo no es meterle miedo ni pánico a la gente, sino ese respeto a Dios que te haga recapacitar y te lleve al arrepentimiento. Dice la Biblia que hay una tristeza que lleva a la muerte, pero hay una tristeza, hay una congoja, ¿verdad?, que te lleva a buscar a Dios en un sincero y genuino arrepentimiento, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, que con todos estos temas apocalípticos y el rapto y el anticristo y la marca de la bestia, etcétera, oye, tú pienses que hay una realidad que se va a producir, que ya se están dando, digamos, los ingredientes imprescindibles y necesarios para que se den y se cumplan estas profecías, pero la mejor manera de prepararnos para todo esto que va a venir sí o sí, número uno es recibiendo a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal. Y entonces podrás tener paz en medio de la tormenta. Y aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón, porque tú tienes la confianza en un Dios vivo que te va a proteger, te va a cuidar y te va a ayudar en todo momento. Eso por una parte. Por otra parte, creo que la iglesia tiene que doblar la guardia. La iglesia está siendo bombardeada de muchas formas y la iglesia tiene que recurrir a la palabra, refugiarse en las Sagradas Escrituras. Nuestra fuente de información no es la televisión, no es internet, no es el periodista de turno, es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos las promesas, tenemos el marco idóneo para poder vivir vidas cristianas victoriosas y poderosas en Dios, para que nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias estén tranquilos y seguros bajo la protección y el amparo de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, ¿no? Y sobre todas las cosas, Eliezer, creo que algo muy importante para poder afrontar estos últimos tiempos es vivir en orden. Lamentablemente hay mucha gente en nuestras congregaciones y en muchos lugares que viven una vida muy superficial, carentes de compromiso, sin obediencia, sin santidad, sin orden. Y Dios es un Dios de orden. Si usted no está en orden, hágalo ahora mismo, póngase en orden. Si tiene que casarse, cásese. Si tiene que perdonar, perdone. Si tiene que hacer algo que el Señor le dice en su palabra que haga, hágalo lo antes posible, para que de esa manera el respaldo y el favor de Dios esté en su vida. Pero no puede pretender que el Señor le bendiga y le guarde y le prospere si usted no está en orden y en obediencia. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Hay una crisis de santidad hoy en día brutal, donde parece que no pasa nada. Vivimos en desorden, en pecado. Total, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Claro que Dios es bueno y misericordioso, faltaría más. Pero también Dios es justo y nos dice en su palabra, oye, que esto no se puede hacer, que las consecuencias de la desobediencia son terribles a corto y a largo plazo. Y yo apelo a
a la santidad y llamo a los jóvenes y a todo el conjunto de los hermanos nuestros en la fe a que seamos un pueblo en obediencia, alineados con el Señor y con su palabra, para marcar una diferencia. Que el mundo nos imite en algunos aspectos, bendito sea Dios, pero que nosotros tengamos que imitar o copiar al mundo, pues eso habla mucho de nuestra falta de moral, de principios, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es la mejor manera de vivir, apegados al Señor, agarrados a Él y a su palabra y descansando en el Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y así vamos a poder vivir y dormir en paz con la bendición del Señor en nuestras vidas. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Dos cosas. ¿Qué te parece si puedes hacer un llamado de salvación? Amén. Y que la gente pueda hacer la oración de fe. Y luego orar también por aquellos que están enfermos, por aquellos que están con alguna dolencia. Claro que sí. Y vamos a bendecir a todos los que nos están viendo pues ahora. Me parece estupendo. Yo quiero dirigirme ahora a todas las personas que de alguna manera han sido encaminadas y han encontrado este programa, ¿no? Este canal, donde hemos hablado evidentemente de muchas cosas, pero queremos en este momento darle a usted la oportunidad de decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados. Yo te quiero recibir en este momento como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que tú moriste por mí en la cruz y yo te recibo en este momento como mi Salvador personal. Me rindo a ti y quiero pedirte fuerzas para seguirte el resto de mi vida. Y también queremos orar, Padre, por todos los necesitados, hermanos que probablemente estén pasando momentos difíciles, delicados en la salud. Tú eres un Dios de milagros y creemos en un Dios de milagros. Señor, glorifícate y manifiéstate ahora, sanando, Señor, esas enfermedades incurables que para el hombre son imposibles, pero para Dios no son imposibles. Glorifícate, Señor, a través de esta grabación, de este programa, y que oigamos de milagros, de vidas transformadas por el poder de Dios. Y todo lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes y gracias, Eliezer, por estar una vez más juntos. Gracias a ti, de verdad que yo aprendo muchísimo. Aparte también, yo quiero contar algo. Yo cuando conocí al pastor Manolo me dio miedo, porque lo veía como una persona que me imponía mucho, cuando el carácter, ¿verdad?, así como serio y tal. Y luego es gracioso, es simpático, es un hombre de Dios, es un hombre de Dios y rebosa del Espíritu por todas. Cuando tú estás con alguien que rebosa de Dios, se nota, se siente. De verdad que gracias y de verdad que es una tremenda bendición. Tenemos que hacer algo. Estoy pensando en hacer algo, no sabemos en qué fecha, pero hacer una conferencia de los últimos tiempos. Opa, sería muy... Ahora voy a la República Dominicana, iglesias enormes, y el contraalmirante de la República Dominicana, un militar, imagínate, de un nivelazo tremendo, han organizado una conferencia para miles de personas sobre los últimos tiempos. Pues creo que va a ser algo tremendo. Vamos a hacer una en Alicante. Con la posibilidad de preguntar incluso a la gente. Sí. Que pregunte a la gente, ¿no? Vamos a hacer una en Alicante, ya os diré la fecha, tú vendrías, ¿no? Sí, si tú me invitas, yo no tengo problema. Lo invitamos, ¿no? Dejad en comentarios si queréis que hagamos esto o no. Si vemos mucho apoyo, lo haremos. Bueno. Que el Señor os bendiga mucho, ya sabes, suscríbete, dale me gusta y nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo. Igualmente. Más yo te libraré y te guardaré.